Escobar, ambos analistas. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto que puedan venir a conversar con nosotros de estos temas que son tan importantes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir con ustedes este espacio. No, gracias, igual, un gusto. Es un gusto que nos acompañen en esta mañana. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y es momento de iniciar conversando acerca de algo que el fin de semana generó pues ya diversas críticas, algunos a favor, otros en contra, y es el tema de la reforma a la Constitución, pero en materia de la ampliación del periodo presidencial. Quisiéramos conocer su postura respecto a esto. Comenzamos con usted, licenciado Saca. Bueno, el planteamiento es alargar el periodo presidencial a un sexenio en una situación similar al periodo que tiene México actualmente, y el argumento es que las elecciones de diputados se mantengan cada 3 años, de manera tal que la mitad del periodo pueda un gobierno, un ejecutivo, trabajar con una asamblea legislativa y la otra mitad con una nueva asamblea. Creo que en todo caso lo importante es garantizar que haya una verdadera independencia entre los poderes del Estado y garantizar la normativa relativa a si habrá o no reelección indefinida o por cuántos periodos. Creo que eso es el argumento fundamental que debemos de analizar y esperar que la comisión que está llevando a cabo este tipo de reformas pueda aclarar al respecto. Veamos un aspecto importante, porque si bien es cierto, se habla de la ampliación de 1 año, históricamente sabemos que en El Salvador prácticamente todos los años nos encontramos en elecciones, ya sea porque nos encontramos un año previo a el otro las elecciones y así consecutivamente. ¿Qué tan sano es esto, Eduardo, para la democracia de nuestro país? ¿Y qué tan sano es esta propuesta que se ha hecho? Porque vamos a continuar en elecciones periódicas. Bueno, creo que hay que partir de reconocer algo, que nuestro calendario electoral está un poco desordenado. Si nosotros vemos, hay funcionarios de elección popular, como el presidente y el vicepresidente, que son para un periodo múltiplo de 5 años. Pero tenemos otros funcionarios, como los alcaldes, los diputados, que son electos para 3, magistrados de Corte Suprema que son para 3, Corte de Cuentas igual, fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, esa diferencia de los periodos hace que tengamos situaciones como la que vimos en 2014 y 2015, elecciones consecutivas, presidencial, luego legislativa. 2018-2019 vimos elección legislativa, luego presidencial. Hoy vamos de nuevo a elección legislativa. Entonces, esta intención de ordenar el calendario electoral viene desde antes. Por ejemplo, en 2015, la idea que se tuvo era que se ampliara a 5 años el periodo de diputados y alcaldes, pero la sala declaró inconstitucional esa reforma porque se hizo fuera de los plazos que la sala ya había establecido en otra resolución. Entonces, digamos, la lógica que se venía manejando desde hace años era tratar de cortar tanto proceso electoral, sino que tratar de hacerlo. Algunos planteaban todas las elecciones en un solo día, un solo año, o sea, como en Guatemala, por ejemplo, que son elecciones generales. Se elige presidente, diputados, miembros de consejos municipales en una misma elección. Ese era un planteamiento, y otros lo que señalaban era no, hacerlo de medio término, que exactamente en el periodo presidencial a la mitad hubiera elección legislativa, pero que no se diera esto de elecciones consecutivas como se venía dando hasta la fecha. Las razones que se decían eran, uno, para tratar de quitar un poco esa tensión de estar siempre en elecciones, y dos, un tema económico, por el costo que tienen las elecciones, porque estas elecciones anda por $50 millones el presupuesto del tribunal, más lo que implica el gasto de partidos políticos en propaganda. Entonces es, digamos, una erogación grande en cada elección que en aquel momento se mencionaba habría que revisar y ajustar. Entonces, ahí va a depender qué es lo que queramos, o sea, cuál es la lógica de hacer esa reforma. Si efectivamente
es una visión meramente económica, o si estamos hablando de tratar de ordenar en realidad los procesos electorales para que no estén chocando. ¿Qué tanto ayudaría ya llevarse a la práctica, ya llevarse a la realidad la implementación de esta ampliación del plazo presidencial, licenciado? Creo que en efecto habría un ordenamiento de nuestro calendario electoral porque, ya lo mencionaba Eduardo, algunos funcionarios son electos en múltiplos de 5, otros en múltiplos de 3. Eso hace que en algunos casos las elecciones lleguen a coincidir y mantiene al país en una constante campaña electoral con todos los inconvenientes sociales que eso trae. En ese sentido, creo que el criterio importante es precisamente ordenar el tema de las elecciones. Yo espero que este ordenamiento también incluya, por ejemplo, el mismo ordenamiento en cuanto a establecer sectores electorales que nos eviten en algunos departamentos contar con unas papeletas tan enormes y podamos ordenar también ese sentido. Creo que al final la clave será no solo ordenar los calendarios electorales, sino que el sistema electoral en su conjunto, que nos permita una mayor participación democrática y que facilite también al ciudadano efectuar el voto. Veamos, un punto bien importante es acerca de este análisis que se ha llevado. Obviamente esto va a venir en todo caso a afectar hasta las elecciones del 2029, según decían y según es la propuesta, pero acá obviamente está un tema en disputa, el querer mantenerse en el poder, no querer mantenerse en el poder, que es lo que ha venido a generar una serie de discusión y temor, sobre todo en la población salvadoreña, Eduardo. Bueno, con esto del periodo, yo no lo vería como una intención de perpetuarse en el poder. O sea, ya 5 años es un periodo de por sí largo, porque si ustedes ven Estados Unidos, Guatemala, tienen periodos de 4, ya lo decía Juan Carlos. México, por ejemplo, tiene 6. O sea, pero esa es una decisión política que puede tomar el pueblo y que debe de discutirse. Y que al final, digo, por sí solo los 6 años, aunque sean largos, pero yo no le vería el tema de perpetuarse, más es el tema de la reelección. Ahí sí yo vería que hay obviamente una intención de generar una continuidad, y que en este caso, si se llega a 6 años y se permite reelección indefinida o al menos una reelección, estaríamos hablando que perfectamente una persona puede gobernar 12 años el país. Ahí sí ya yo pondría un señalamiento de que estamos hablando de un periodo largo que no sé si será conveniente para el país. O sea, teniendo en cuenta que precisamente la no reelección iba en esa lógica de no generar dinastías al frente del gobierno, porque eso es lo que nosotros teníamos antes. Que las familias o una misma persona se mantenían en el ejercicio del poder durante mucho tiempo, y todo esto lleva aparejado algunos problemas. Entonces, el punto acá es, ¿hay que ordenar el calendario electoral? Sí, hay que ordenarlo. Una forma puede ser equiparando los plazos de ejercicio del poder, dejando de convertirlos todos en múltiplos de 3. Esa puede ser una opción. A lo que hay que ponerle atención es al tema de si esto lleva aparejado reelección, porque ahí es donde está el punto, y habría que analizar la conveniencia de lo que se ha planteado también, la revocatoria de mandato a medio plazo. O sea, habría que ver si para nuestro contexto será necesario y será pertinente y será adecuado introducir el tema de la revocatoria, que esto sería que un presidente a los 3 años, si el pueblo lo decide, puede ser revocado de su mandato y se sustituye. O sea, habría que ver eso si será conveniente. Pero solo para terminar, el punto que no hay que perder de vista es que a la base de toda reforma constitucional, lo más conveniente es que junto con el apoyo ciudadano también haya consenso político de todas las fuerzas que están representadas en la Asamblea Legislativa, porque estas reformas que están impulsando
no están gozando de ese consenso político. Entonces ahí hay un tema que habría que analizar. Usted mencionaba algo, Eduardo, el tema pues de que tanto se puede buscar incluso la reelección, pero sabemos de que esto pues prácticamente es algo que no se puede tocar al interior, bueno, de la Constitución de la República, es algo que no se puede reformar. Entonces volvemos al tema de si se permite o no ya ir ligando el tema de que una persona que esté en el poder busque la reelección para mantenerse en el poder, licenciado. En El Salvador, en realidad sí está permitida la reelección, pero no inmediata, no consecutiva. Y la Sala ha establecido incluso que debe dejarse pasar 2 periodos presidenciales, un total de 10 años. Y en efecto, el tema fundamental y que genera más suspicacias a partir de este proceso de la posible reforma constitucional es si se permitirá o no la reelección y bajo qué términos. Creo que el hecho de plantear un incremento a 6 años a partir del 2029 busca o trata a la base de evitar ese tipo de temores. Sin embargo, recordemos que muy probablemente el partido de gobierno obtenga un importante número de diputados en la próxima asamblea, de manera tal que no necesariamente tenga que acudir el apoyo de otras fuerzas políticas para hacer los cambios en la Constitución. Así que digamos que los consensos políticos que son tan necesarios parece que ahora se irán reduciendo bajo esta nueva conformación de la Asamblea. Así que sigue siendo importante el tema de la reelección, de cómo se establecerá, y creo que eso es lo que tiene más nerviosos a varios sectores políticos. Veamos otro punto que se encuentra en discusión, el número de diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Esto obviamente no es un tema nuevo, es algo que ya se había puesto sobre la mesa anteriormente, incluso habían propuestas dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Qué tan saludable es esto? ¿Qué tan dañino puede llegar a ser para una nación como nosotros? Bueno, aquí hay hubo una iniciativa hace un par de años impulsada por Paul Steiner y también respaldada por el actual vicepresidente de la República, de reducir el número de diputados. Sí, el vicepresidente también creo que estaba en esa, si no recuerdo si exactamente él estaba metido en esto, pero era Paul Steiner. El punto es que acá se decía que era inconstitucional 20 diputados y por eso había que quitarlos, pero lo que uno al revisar la sentencia a la que se hace alusión de la sala no mencionaba que los 20 diputados extra eran inconstitucionales. Lo que decía era que la forma de elección de esos diputados era inconstitucional, porque era la plancha nacional, la que se conocía como la plancha nacional, que eran 20 diputados por los cuales uno no votaba, sino que directamente, sino que del total de votos del partido, de los partidos, se dividía el total de votos entre los 20 diputados y dependiendo el cociente que cada partido obtuviera, así se le repartían esos 20 diputados, que eran los de la plancha. Entonces, eso era lo inconstitucional, no el número de diputados. Ahora, también el número de diputados es una decisión política, o sea, de cuánto se considera que es, digamos, conveniente o aceptable que represente teóricamente un diputado a un grupo poblacional. A esta fecha, más o menos, estamos hablando de entre 65.000 y 67.000 salvadoreños o salvadoreñas que son representadas teóricamente por cada diputado. Esa es la decisión, que esa sea la representación. Si nosotros reducimos, eso querría decir que llegaríamos a 110 o 120.000 personas por diputado representado. Entonces, bajo la lógica de quienes promovían esto, de que había que acercar al diputado a la población, acá al contrario, se generaría un efecto de que por cada grupo poblacional se vería ampliada la cantidad de personas que representan a un diputado. Entonces eso puede ser contraproducente si estamos queriendo, entre comillas, acercar al diputado a la población.
Bueno, llegamos a las 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más temas de coyuntura nacional aquí en nuestro segmento de la entrevista 7 con 16. Sintonizas Buenos Días en Sonora FM 104.5. Regresamos. Este es el monitoreo del tráfico. Mucha paciencia para quienes transitan sobre la calle 5 de noviembre, desde la zona de Agua Caliente hasta la zona de La Garita, pasando por la 5 de noviembre, el tráfico está complicado. También complicado en la calle Concepción en dirección hacia el Redondel de la Isla y tráfico lento en la avenida Peralta, en las cercanías del mercado La Tiendona 717. ¿Y tú, ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes, Road Market te conviene. Si me duele la boca del estómago, ¿es normal que sienta mordidas? Si una pierna se me duerme, entonces he desarrollado la habilidad de dormirme por partes. Y cuando me hormiguea la mano, ¿significa que me estoy quedando ciego o que son invisibles esas hormigas? Tu salud y la de tu familia es algo muy serio. Contrata AXA Med Familiar, el seguro médico con todas las coberturas necesarias. Tú eliges cuánto pagar. Cotiza ya tu seguro en axa.com.sb. En El Salvador, seguro se dice AXA. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Para ti que sueñas con tu propia casa, accede a tu línea de crédito de vivienda solidaria de Coaspae DRL. Te financiamos el 100% del valor de tu vivienda, hasta $41,300 a una tasa desde el 9.25% y hasta 30 años plazo. Llena tu solicitud de crédito de vivienda solidaria en www.coaspaerl.com o visita cualquiera de nuestras 6 agencias. Para más información, escríbenos al WhatsApp 60 62 30 64. Coaspae DRL, tu familia financiera. Continúa tus horas campeonas con más productos para llenar tu alacena. Desde 0.25, 0.50, 0.75 y $1 cada uno. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Astenomax es un energizante que contiene aminoácidos, minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día. Menos cansancio, más energía. Encuéntralo en tu farmacia favorita. Astenomax, un producto de Laboratorios Pile. En caso de duda, consulte a su médico. Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento. Porque son únicas. Por sus ingredientes de origen natural, porque son libres de gluten y porque no necesitan leche. Ah, y porque solo me tomó 20 segundos. Nuevas cremas Ricobrand, únicas en cada porqué. En estos momentos la mejor manera de salir adelante no siempre es afuera. Pero si tienes que acercarte a nuestras agencias, estamos listos para recibirte. Mantenemos un estricto protocolo y control sanitario en nuestras instalaciones con el fin de seguir brindándote todos los servicios que tú mereces. Siempre con la misma confianza y espíritu cooperativo que nos caracteriza. Unidos saldremos adelante. ACACU DRL, la cooperativa que mejora tu vida.
Super Selectos, más ahorro todo el día por 7 días. Cereal Zucaritas Kellogg's 490 gramos 3.10. Galletas Oreo original 432 gramos 2.45. Ahorro 62 centavos. Yogur líquido Yes 200 ml 6 por 2.95. Leche entera Australian 1600 gramos 10.99. Ahorro 2.12. En tu super, cuidamos de ti siempre. Super Selectos. Ofertas válidas del 16 al 22 de enero mientras duren existencias. Restricciones aplican. La vida mejor sin gripe. Suda que suda, suda que suda, suda que suda, Sudagrip. Alivia la fiebre, Sudagrip. Alivia el dolor, Sudagrip. Alivia la gripe, Sudagrip. Y alivia la tos, Sudagrip. Lea detenidamente las instrucciones del medicamento. Consulte a su médico o farmacéutico. Este 2021 llegaron los precios rojos a Walmart. Llena tu carrito de tus productos favoritos con rebajas increíbles. ¡Aprovéchalos! Solo en Walmart. ¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? Necesitamos diputados que trabajen con nuestro presidente. Para sacar a los diputados corruptos, vota de la siguiente manera. En la papeleta de votación, busca la bandera de Nuevas Ideas, la bandera celeste con la N de Nayib, y márcala con una X. Vota por Nuevas Ideas, el partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. Helados Río Soto junto a los salvadoreños desde 1946. Una tradición que nos recuerda lo bien que sabe lo nuestro. Encuentra tus helados Río Soto en todos los supermercados del país, con una amplia variedad para quedar bien con toda la familia. Tú nos conoces, somos irresistibles en calidad y precio. Helado Río Soto, el sabor que no puede faltar jamás, sin que tengas que pagar más. Soyapango continuará transformándose. Desde el inicio de la gestión del alcalde Juan Pablo Álvarez, se ha impulsado y modernizado los espacios públicos y de sano esparcimiento del municipio, beneficiando a más de 185,000 habitantes de Soyapango. Juan Pablo Álvarez, trabajando para ti. Gastricur es un protector natural de la mucosa gástrica. Gastricur alivia problemas de acidez, colon irritable, gastritis y úlceras gástricas. Gastricur, un producto de Vigerich. Eficaz, saludable y natural. De venta en las principales farmacias del país. Información, entrevistas y entretenimiento. Así te damos los buenos días en Sonora FM 104.5. 7 de la mañana ya con 24 minutos. Continuamos conversando con Juan Carlos Fernández Saca y Eduardo Escobar, ambos analistas sobre temas de coyuntura nacional. Continuamos y otro de los temas que desde el fin de semana también se ha mantenido. Bueno, la semana anterior generó muchas críticas, algunos señalamientos que se hacía a la fecha del 16 de enero en el país. Y luego también de este decreto ejecutivo con el cual cada 16 de enero va a ser el Día de las Víctimas del Conflicto Armado, y ayer también que se realizaban algunas conmemoraciones ya finales de este 29º aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Es importante también hablar de manera breve sobre este tema, sobre qué tanto los señalamientos que se han hecho en este año precisamente a este acontecimiento histórico del país, pues vienen a cambiar la percepción que los salvadoreños tienen del 16 de enero, licenciado. Creo que el tema se ha ampliado un poco por una cuestión de índole electoral, pero si ustedes recuerdan, todos los años, sin excepción, surgen voces que alaban o critican los acuerdos de paz. Eso ha sido así desde siempre. Recordemos que en todo caso los acuerdos de paz fueron un documento, unos acuerdos muy necesarios para una coyuntura muy particular de El Salvador. Evidentemente eso permitió avances políticos que en otro contexto no hubiesen sido posibles, pero también hubiesen algunos de los elementos ahí planteados que los actores políticos involucrados no cumplieron. En todo caso, creo que lo importante es avanzar en algunos de los elementos que ahí se planteaban, reconocer que ese es un documento para una coyuntura muy específica que el país ya ha pasado, y por lo tanto ahora se necesitan nuevos elementos que nos lleven a alcanzar otros niveles de desarrollo económico y social. Así que insisto, en este año en particular
ha habido ese sonoro debate por una cuestión de índole electoral, pero si revisamos históricamente son acuerdos que han tenido detractores y personas que los apoyan. Veamos un punto de vista sobre este tema y cambiamos al otro, que es acerca de un decreto ejecutivo que pesa mucho menos que un decreto legislativo acerca de esta fecha de conmemoración con respecto a los acuerdos de paz y también la memoria histórica que debe de existir en un territorio o nación. Bueno, primero con lo del decreto, habría que partir de que el único órgano o ente facultado para declarar algún tipo de día, de celebración de este tipo es la Asamblea Legislativa, no el Presidente de la República, en primer lugar. Lo otro, creo yo que, y aquí voy a decir que hemos pecado todos, hemos caído en el juego del Presidente de la República. La gestión política del presidente, la gestión de comunicación se basa en crear narrativas que le son favorables, en llevar a la opinión pública lo que él quiere que se discuta. O sea, ya no son los medios de comunicación los que ponen la agenda de la discusión, sino que ahora es el presidente el que pone eso. Entonces, en su discurso, en su gestión, si ustedes se percatan, él siempre se basa en hitos. Él necesita hitos para justificar su labor. Y en esa medida, comencemos a ver antiguo Cuscatlán, nuevo Cuscatlán, nuevo San Salvador, siempre ha ido creando esos hitos, pero son sus hitos. Y en este caso los acuerdos de paz no son hitos del presidente. Él no tiene nada que ver en eso. Entonces por eso es que está tratando de sustituir, por lo que usted decía, la memoria histórica, queriendo sacar del concepto de logros de los salvadoreños los acuerdos de paz, que de acuerdo, los acuerdos de paz solo sentaron condiciones básicas para que el país pudiera luego tratar de desarrollarse, y que eso no se ha logrado, eso es otra discusión. Pero a lo que voy yo es que esta es parte de la narrativa del gobierno por desaparecer todo lo anterior y hacer creerle a la gente o hacerle ver a la gente o meterle en la cabeza a la gente que todo comienza con el 1 de junio de 2019, que ahí comienza la historia nacional. Entonces, hemos caído en ese juego de decir esto, porque cuando nosotros leamos libros de historia dentro de 30, 40 años, pues quienes van a quedar en ridículo desde el punto de vista académico, histórico, son ellos, son los del gobierno. Ellos son los que van a quedar en el ridículo. Desde el punto de vista comunicacional, puede que esto le rinda réditos actualmente, ¿sí? Y han sido los maestros de la comunicación, del show, del teatro. Eso es lo que ha sido el gobierno. Pero, caímos en ese juego, pero a pesar de que caímos en ese juego, ha habido algo positivo, que se le ha dado un realce mayor que en otros años a los acuerdos de paz. O sea, porque ahora, si ustedes veían Twitter con el prohibido olvidar, cuántas historias se contaron, o sea, cuánto se movió el tema, algo que antes no se había movido. Entonces tiene también su lado positivo, pese a la manipulación política, porque al final, y solo para terminar, se le venció al presidente en su terreno, en Twitter, se le venció, porque él tuvo que al final salir y decir algo y tratar de cambiar la narrativa que él quiso poner, que no existían, que era una farsa. Terminó diciendo, no, vamos a hacerlo de esta manera, pero tuvo que recular el presidente por lo que se vino en las redes sociales, porque, o sea, para él solo existen las redes sociales, parece. O sea, lo que se dice ahí es la realidad, pero sabemos que la realidad no está en las redes sociales. La realidad es más amplia que lo que se puede decir en un tuit. ¿Qué tanto? Bueno, ya lo mencionaba usted, quizás hubo más realce este año, se habló más de la fecha de los acuerdos de paz que en otros. En gobiernos anteriores incluso se habló de un año de la paz, se habló de que el 16 de enero se iba a conmemorar el Día de la Paz. Recuerdo que fue en el marco de también de lo del Mozote y los acuerdos de paz, que el expresidente Mauricio Funes lloró en el Mozote, pidió perdón a la población. Pero hemos visto que no solo basta con eso al momento de recortar la fecha. O sea, los acuerdos de paz marcaron el inicio de algo que quizás no se le dio la continuidad que debió dársele, licenciado.
Esta es una efeméride que se analiza en el momento de la celebración y lo hacemos, por ejemplo, cuando celebramos el Día de la Independencia Nacional, donde también analizamos las consecuencias políticas, económicas y sociales de la independencia, qué se hizo, qué no se hizo, y es una situación muy similar con los acuerdos de paz. Son etapas muy específicas de la historia de El Salvador que requirieron acciones concretas para superar un problema muy serio. Evidentemente no basta con pedir solo perdón, hay que llevar a cabo acciones concretas. Una de ellas es preservar la memoria histórica, eso es importante. Si no, recordemos que el que olvida la historia está condenado a repetirla. Pero insisto, creo que se da en un contexto estrictamente electoral. Sí ha permitido una discusión mayor que en años anteriores, pero no es más que eso, es el análisis que puede hacerse de un hecho histórico, de qué condiciones se presentaron en ese momento. Creo que para el análisis también hay que reconocer los avances que se tuvieron, las deudas que se tienen en ese proceso y sobre eso generar un nuevo acuerdo social que nos permita avanzar en temas en los cuales hemos venido rezagados. Veamos otro tema que también es importante en este momento. Continúa la comparecencia de funcionarios dentro de la Asamblea Legislativa. Se ha criticado mucho la conformación de estas comisiones. De hecho, quienes se presentaron ayer, la ministra de Turismo, la canciller de la República, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en teoría debían de llegar por apremio. Ellos se hicieron presentes de manera voluntaria. Pero, ¿cómo podemos analizar esta conformación de las comisiones en un contexto también de la falta de transparencia de un presupuesto mucho menor para las instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública para este ejercicio fiscal 2021? Bueno, en primer lugar, creo que la población tiene que tener claro que estas comisiones legislativas son parte del sistema de control que ya establece la Constitución. Es decir, no es invento de los diputados crear una comisión de este tipo, sino que hay facultades legales que le permiten a la Asamblea crear estas comisiones. Obviamente uno esperaría que las comisiones, el uso de esta figura de las comisiones sea responsable, sea un uso necesario, no inventar una comisión solo por inventarla, ¿verdad? Digo esto porque por momentos algunas de estas comisiones sí parece que pierden el rumbo de lo para lo cual han sido constituidas, pero no obstante eso, es una decisión política que toma la Asamblea y que está amparada en la Constitución y en la ley, y por lo tanto no le queda de otra a los funcionarios que se les requiera su presencia colaborar con las comisiones. O sea, ahí no hay, digamos, margen para que el Ejecutivo diga no asisto, no colaboro, no me presento, etcétera. O sea, ahora, el punto acá es que, por lo que usted mencionaba, yo creo que estas comisiones tal vez no estuvieran conformadas o fueran de menor perfil si los funcionarios del gobierno hubiesen rendido cuentas en su momento, tanto del uso de los fondos como de otros informes que les ha pedido la Asamblea Legislativa. O sea, yo creo que se hubiese evitado todo esto si ellos hubieran entregado la información, hubieran rendido cuentas, hubieran llegado a informar oportunamente de cómo se está gestionando la pandemia, pero como no se hizo, entonces ahí es donde se han creado estas comisiones para indagar el manejo de la pandemia. Por ejemplo, ayer escuchar a la canciller decir que no había plan de retorno cuando ella lo había dicho y cuando la sala se lo había ordenado, uno dice, bueno, ¿y estos funcionarios a qué llegan? O sea, ¿qué es lo que están diciendo? O sea, tienen el valor, la mayoría de funcionarios del gobierno, de llegar y decir cualquier cosa. Entonces, la Asamblea tiene esta facultad de crear estas comisiones y hacer estas indagaciones. Lo que uno esperaría, como digo, que sea un proceso serio y que tenga un resultado que
al final nos lleve a conocer la realidad de los hechos de, por ejemplo, cómo se manejó algunos aspectos de la pandemia. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que este tipo de comisiones no se desvíen del rumbo que deberían de tomar y dejen de verse incluso como ataques políticos, más en un contexto en el que estamos, en un contexto electoral, licenciado? En la coyuntura actual es muy difícil alcanzar ese objetivo. Definitivamente las comisiones, si bien es cierto, tienen un sustento legal, se han convertido en un escenario donde diputados y algunos de los funcionarios han empleado medios para desacreditarse mutuamente. Es parte de la lucha electoral que vive el país desde hace muchos meses. Y por lo tanto, sí insisto, dado que cualquier puente para el diálogo está roto entre ambos órganos del Estado, estas comisiones seguirán teniendo esos mismos resultados, ¿no? La población lo seguirá viendo como un instrumento de la Asamblea Legislativa para atacar el gobierno y como un escenario donde las desacreditaciones mutuas son el orden del día. Creo que en efecto sí se necesita un mejor mecanismo de rendición de cuentas que evite que estos tipos de comisiones avancen todos lo que hemos visto, y de cara a la población creo que precisamente la rendición de cuentas traería mayores réditos electorales para quienes lo ejecutan. Veamos el estira y encoge que continúa dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del Ejecutivo. Esta vez se hace con el veto del decreto 800 y 803, que también no solamente involucra al tema alcaldías, sino también involucra el tema pensiones. Y es un aspecto que pues se ha venido recalcando acerca de la necesidad de un incremento, pasar de 200, un poco más de 200 a $304 en nuestro país, y que también está de por medio las alcaldías a las cuales ya se les adeuda un poco más de, bueno, vamos llegando ya casi a los 8 meses, y pues conocer su análisis, Eduardo, sobre estos dos decretos. Bueno, el tema del FODES sin duda tiene un trasfondo político electoral. Lo que se quiere desde el gobierno es que las municipalidades en los últimos meses, que por lo general así lo han hecho siempre, comienzan a ejecutar obras para renovar el voto de la ciudadanía, para conseguir el voto de la ciudadanía en la elección. Yo no estoy diciendo que eso está bien, o sea, pero los últimos meses de la gestión municipal es cuando comenzamos a ver que hacen todas las horas que pudieron haber hecho durante todo el periodo. Lo que pasa es que si la hacen al inicio, a la hora de la elección, 3 años después, a la gente se le olvidó que la alcaldía hizo X o Y proyecto, X obra. Entonces lo hacen hasta el final. Digo, no voy a entrar a valorar si eso es correcto o no, pero el tema del FODES sin duda lleva esa intención de que estas obras o la gestión ordinaria de las municipalidades se pueda haber afectado previo a la elección. Eso creo que no hay de dónde dudar que esa es la intención. Que se dice es que se usa para propaganda electoral, para campaña electoral los fondos FODES. Y entonces, ¿por qué no el gobierno impulsa unas medidas con sus aliados en la Asamblea de reformar la ley de la Corte de Cuentas y establecer controles más estrictos sobre el FODES, establecer rendiciones de cuentas más duras para los partidos, las alcaldías que reciban estos fondos? O sea, hay mecanismos. Si el temor es que se va a usar para campaña, pues pongamos más controles para evitar que se use en la campaña. Eso es lo que habría que hacer. Pero como obviamente ellos luego van a entrar a gobernar algunas municipalidades, no les va a convenir eso. Y ahí no vamos a ver este comportamiento del Ejecutivo de no dar FODES cuando ganen algunas alcaldías. Entonces, digo, es un tema electoral. Y con lo otro de las pensiones, el incremento de la pensión mínima, yo lo fijaría también en un tema de lo que hablábamos hace un momento. Si lo aprueba la Asamblea Legislativa, ¿qué aplauso se lleva el presidente de eso? Porque este es un gobierno de luces, cámara de acción y apláudanme. Entonces, si suben la pensión la Asamblea,
¿A dónde aparece el presidente ahí? ¿Ya? Entonces, si uno ve, muchas de las cosas que el presidente ha vetado es porque le quita parte del show, parte de los aplausos, el legislativo. Y entonces él lo que quiere es que, no, solo yo soy el que apruebo cosas positivas para la población. Entonces yo así entendería ese tema del veto. Pero vaya, en el tema de las pensiones, sí es importante detenernos en esto, porque incluso la gente de Asafondos ha mencionado de que este tipo de decisiones debe de tomarse ya con un previo estudio, o sea, porque incrementar un 48% la pensión mínima, esto implica de que tiene que analizarse incluso si es sostenible en el tiempo, si no es que van a comenzar a dárselo hoy, pero ya el próximo año ya no hay con qué financiar este dinero que se le está entregando a los pensionados. Es que el problema radica en que, según múltiples estudios, el sistema de pensiones en su conjunto no es sostenible. Y a pesar de que se han hecho intentos de reformas a lo largo de los años, al final solo tenemos parches en un sistema que está cada vez más cuestionado por la población, que no cumple con las promesas que se hicieron cuando se creó, que incluso del país del cual tomamos el modelo está o hará reformas importantes en ese sistema. Entonces, evidentemente cualquier incremento a la pensión alegrará a los pensionados, pero en efecto puede tener un trasfondo de índole estrictamente electoral. Lo que el país sí necesita en el corto y mediano plazo es una reforma integral del sistema para que éste sea sostenible financieramente, pero también sea socialmente responsable. Ha habido muchas críticas con la cantidad o el monto de la pensión que le queda a las personas, que no permite, por la baja cuantía, que esta persona en efecto se salga del mercado laboral, tenga que continuar en él esforzándose más, y eso evita que las nuevas generaciones accedan a estos puestos de trabajo. Así que creo que el incremento actual se enmarca exclusivamente en temas electoreros, y lo que sí se espera para beneficio social y para las finanzas públicas del país es una reforma integral del sistema. Perfecto. También hay otros temas que quiero tocar en este momento, porque ya llegamos a las 7 de la mañana con 43 minutos. Ya para el día de mañana se da la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Se da en un contexto también de una caravana de migrantes centroamericana, y pues también el contexto de los primeros 100 días y las expectativas que se puedan llegar a tener con respecto a las promesas que se hicieron durante la campaña del mandatario. Quisiera conocer el análisis que ambos hacen sobre este tema. Yo con el tema de las caravanas sí no quisiera opinar, porque tiene otras vinculaciones, porque estamos hablando de desarrollo social y todo esto, pero sí me quisiera referir con el tema de la toma de posesión a la expectativa que se ha creado con el plan que se reveló para el Triángulo Norte anticorrupción del presidente Biden. Hay una gran expectativa con lo que se ha planteado, de que este plan pueda venir a sumarse a los esfuerzos nacionales para tratar de corregir el tema de la corrupción. Está esa comisión del Triángulo Norte, no me recuerdo cómo es que se iba a llamar, una especie de mega CICIES para el Triángulo Norte, y una serie de medidas y de políticas anticorrupción. Yo esperaría que esa colaboración, ese esfuerzo que se pueda venir a sumar del gobierno de Estados Unidos tenga beneficios para el país. O sea, nosotros estamos viendo pues un gobierno seriamente señalado por algunos casos de posible corrupción, y no digamos pues a nivel de municipalidades también lo que siempre se ha señalado, el tema de la corrupción. Entonces hay una expectativa positiva de que este cambio de gobierno tenga un impacto también en la región, en el Triángulo Norte, en cuanto a fortalecer
los mecanismos de investigación, prevención y sanción de la corrupción. Licenciado. El tema de la caravana, sobre todo en esta última en particular, se manifestó, lo han dicho algunos de sus organizadores, que la ha partido en efecto por el cambio en la administración, y la expectativa de este grupo de migrantes es que Biden sea más benévolo con los migrantes. Particularmente no creo que eso sea así. Los avances que ha tenido en temas migratorios Estados Unidos con Donald Trump, que han venido a establecer un muro legal y virtual que impide el acceso a los migrantes, muy probablemente se mantenga. Biden seguramente eliminará algunas polémicas decisiones, como por ejemplo la separación de los familiares, de los migrantes, de los hijos, de sus padres, pero el acceso a Estados Unidos no creo que se facilite. Sí habrá, y la expectativa es que haya una reforma migratoria para quienes ya están dentro del país y que cumplan con ciertos requisitos que se establezcan. Creo que para el Triángulo Norte habrá un cambio importante en la política exterior de los Estados Unidos. Previamente Donald Trump se centró básicamente en temas migratorios para evitar el flujo de migrantes, y debemos de reconocer que logró su objetivo. En todo caso, esta nueva política exterior estadounidense para la región creo que incluirá, ya lo mencionaba Eduardo antes, temas de corrupción, temas de gobernabilidad y por supuesto la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y la seguridad ciudadana, que a la postre son todas estas variables, las vemos correlacionadas y forman parte de los causales de los altos niveles de migración que hay en esta región. Así que sí, los gobiernos de los tres países del Triángulo del Norte tendrán que hacer también los ajustes pertinentes para tener una mejor interrelación y cooperación con el nuevo gobierno estadounidense. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48, el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos mucho su presencia acá en Buenos Días Sonora, poder conversar sobre esos temas de coyuntura, y ya a medida también se acercan las elecciones, vamos a ir hablando y analizando cómo se encuentra el país en materia pues electoral previo a los comicios del 28 de febrero. Licenciado Saca, licenciado Escobar, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, un gusto. Gracias a ustedes. Llegamos a las 7:48, nos vamos a una pausa y regresamos en breve, no nos cambie. Sintonizas Buenos Días en Sonora FM 100.